El susurro de los recuerdos. En un pequeño pueblo costero llamado Marisol, donde las olas del mar acariciaban suavemente la arena y el viento traía consigo el eco de antiguas leyendas, vivía una joven llamada Valeria. Desde su infancia, Valeria había sentido una profunda conexión con el mar. Su abuela, una mujer sabia y venerada en la comunidad, le contaba historias sobre los misterios del océano y los secretos que guardaba. Sin embargo, había una historia que siempre había intrigado a Valeria más que las demás, la leyenda del susurro de los recuerdos. Se decía que el susurro era una melodía mágica que emergía del mar en noches de luna llena. Aquellos que lograban escucharla podían recordar momentos olvidados, reviviendo recuerdos que habían quedado atrapados en el tiempo. Sin embargo, la leyenda también advertía que no todos los recuerdos eran agradables, y que algunos podían traer consigo un profundo dolor. A medida que Valeria crecía, su curiosidad por el susurro se intensificaba. Cada luna llena, se sentaba en la playa, esperando escuchar la melodía que prometía desvelar los secretos de su pasado. A menudo, se preguntaba sobre su madre, quien había desaparecido cuando ella era solo una niña. Las historias de su abuela eran vagas y llenas de misterio, y Valeria anhelaba saber más sobre la mujer que había dado vida a sus sueños. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Valeria se dirigió a la playa. El aire estaba impregnado de sal y un suave murmullo del mar la envolvía. Se sentó en la arena, cerrando los ojos y dejando que el sonido de las olas la transportara a otro mundo. De repente, un suave susurro comenzó a fluir desde el océano, como si el mar mismo estuviera llamándola. Valeria abrió los ojos, sorprendida. La melodía era hermosa y etérea, y parecía resonar en lo más profundo de su ser. Sin pensarlo dos veces, se levantó y se acercó al agua. A medida que se adentraba, el susurro se hacía más fuerte, envolviéndola en una sensación de paz y nostalgia. En ese momento, sintió que el mar la abrazaba, llevándola a un lugar donde los recuerdos olvidados comenzaban a emerger. De repente, una imagen apareció en su mente, su madre sonriendo, con el cabello al viento y una risa contagiosa. Valeria sintió una oleada de emoción al recordar su rostro, un recuerdo que había estado escondido en las sombras de su memoria. La melodía continuó, y más recuerdos comenzaron a fluir, momentos de felicidad, risas compartidas, y el cálido abrazo de su madre. Sin embargo, también comenzaron a surgir recuerdos dolorosos, momentos de tristeza y pérdida. Valeria se sintió abrumada por la mezcla de emociones. El susurro de los recuerdos no solo traía alegría, sino también el peso de lo que había perdido. Con lágrimas en los ojos, se dejó llevar por la melodía, permitiendo que cada recuerdo la envolviera. En ese instante, comprendió que debía enfrentar su pasado para poder seguir adelante. Cuando la melodía finalmente comenzó a desvanecerse, Valeria salió del agua, sintiéndose renovada pero también vulnerable. Había descubierto fragmentos de su madre que había anhelado conocer, pero también había enfrentado el dolor de su ausencia. Esa noche, decidió que no podía seguir viviendo en la sombra de su pérdida. Debía encontrar respuestas. Al día siguiente, Valeria visitó a su abuela, quien la recibió con una mirada comprensiva. Sin rodeos, Valeria le preguntó sobre su madre y lo que había sucedido. La abuela suspiró, y con voz temblorosa, comenzó a contar la historia que había estado guardando durante tanto tiempo. Tu madre era una mujer valiente y llena de vida, comenzó la abuela. Siempre soñó con explorar el océano y descubrir sus secretos. Un día, decidió embarcarse en una aventura en busca de una isla legendaria que, según se decía, estaba llena de maravillas. Prometió que volvería, pero nunca regresó. Valeria escuchó atentamente, sintiendo que cada palabra de su abuela resonaba en su corazón. La tristeza y la admiración se entrelazaban mientras comprendía la valentía de su madre. Pero también había preguntas que necesitaba responder. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Valeria, sintiendo una mezcla de frustración y dolor. No quería que sufrieras, respondió la abuela, con lágrimas en los ojos. La pérdida fue devastadora para mí, y temía que hablar de ella solo te causara más dolor. Valeria sintió una profunda compasión por su abuela, pero también entendió que debía buscar su propio camino. Decidió que era hora de seguir los pasos de su madre y descubrir la verdad detrás de la leyenda de la isla.
Con determinación, le pidió a su abuela que la ayudara a preparar un viaje. La abuela, aunque preocupada, vio la determinación en los ojos de Valeria y decidió apoyarla. Juntas comenzaron a planificar la travesía. Prepararon provisiones, mapas y todo lo necesario para la aventura. Valeria se sentía emocionada y asustada al mismo tiempo, pero sabía que debía hacerlo. Era su oportunidad de honrar la memoria de su madre y encontrar su propio lugar en el mundo. Después de semanas de preparación, llegó el día del viaje. Valeria se despidió de su abuela con un abrazo cálido y prometió regresar con historias que contar. Con el corazón lleno de esperanza, se embarcó en un pequeño bote de pesca, navegando hacia el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar. Los días pasaron mientras Valeria surcaba las aguas. La vida en el océano era diferente a todo lo que había conocido. Las olas la desafiaban, pero también la llenaban de una sensación de libertad. Cada noche, miraba las estrellas y sentía la presencia de su madre, como si la guiara en su viaje. Una noche, mientras navegaba bajo la luz de la luna, Valeria vio una isla en la distancia. Su corazón se aceleró al reconocerla. Era la isla de la que su madre había hablado en las historias. Con determinación, se acercó a la costa, sintiendo que estaba un paso más cerca de descubrir la verdad. Al desembarcar, Valeria se sintió envuelta en un ambiente mágico. La isla estaba llena de vegetación exuberante, flores de colores brillantes y el sonido suave de las olas rompiendo contra las rocas. Sin embargo, también había un aire de misterio que la rodeaba. Comenzó a explorar, sintiendo que cada paso la acercaba a su madre. Mientras caminaba por la isla, Valeria encontró una serie de esculturas talladas en piedra. Cada una representaba a un guerrero y a una mujer, y en el centro había una figura que se asemejaba a su madre. Su corazón se detuvo al ver el rostro familiar esculpido en piedra. Era como si su madre hubiera dejado una parte de sí misma en ese lugar. Al acercarse, Valeria notó que había inscripciones en la base de la escultura. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Las inscripciones hablaban de una antigua civilización que había habitado la isla y de su conexión con el océano. Decía que aquellos que eran elegidos por el mar podían comunicarse con los espíritus de sus ancestros y obtener sabiduría. En ese momento, Valeria sintió una oleada de energía. La melodía del susurro de los recuerdos resonó en su mente, y comprendió que estaba en el lugar donde su madre había encontrado su destino. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló ante la escultura y comenzó a hablar. «Mamá, estoy aquí. He venido a buscarte, a entender tu historia. Por favor, guíame». A medida que hablaba, el viento comenzó a soplar suavemente, y una luz brillante emergió de la escultura. Valeria sintió que una presencia la envolvía, y en ese instante, la voz de su madre resonó en su mente. «Valeria, hija mía, siempre has estado en mi corazón. La isla es un lugar sagrado, y aquí encontrarás las respuestas que buscas. No temas, pues siempre estaré contigo». Valeria sintió una profunda conexión con su madre. Las imágenes de su vida juntas comenzaron a fluir, y comprendió que su madre había hecho sacrificios por amor. La isla no solo era un lugar de descubrimiento, sino también un refugio para aquellos que buscaban la verdad. Con el corazón lleno de amor y gratitud, Valeria continuó explorando la isla. Encontró más esculturas y leyendas que hablaban de la conexión entre los humanos y el océano. Cada descubrimiento la acercaba más a la esencia de su madre y al legado que había dejado atrás. A medida que pasaban los días, Valeria se dio cuenta de que no solo estaba buscando respuestas sobre su madre, sino también descubriendo su propia identidad. La isla le enseñó sobre la valentía, la conexión con la naturaleza y la importancia de seguir los sueños. Comenzó a comprender que su madre había sido una exploradora, una mujer que había seguido su corazón hasta el final. Cuando llegó el momento de regresar a Marisol, Valeria se sintió transformada. Había encontrado el susurro de los recuerdos no solo en la melodía del mar, sino en la conexión con su madre y su historia. Al regresar al pueblo, compartió lo que había aprendido, inspirando a otros a explorar sus propias raíces y a valorar la conexión con el océano. La historia de Valeria y su madre se convirtió en una leyenda en Marisol. La gente comenzó a visitar la isla, buscando su propio susurro de los recuerdos. Valeria se convirtió en una guía,
compartiendo las historias de su madre y ayudando a otros a descubrir su propia verdad. Con el tiempo, el pueblo prosperó, y la conexión con el océano se volvió más fuerte. Valeria aprendió a navegar las aguas y a leer los signos del mar, convirtiéndose en una experta en la vida marina. Su abuela, orgullosa de su valentía, la apoyó en su viaje, y juntas honraron la memoria de su madre. Así, el susurro de los recuerdos se convirtió en un símbolo de esperanza y conexión en Marisol. Valeria entendió que la vida era un viaje de descubrimiento, y que cada recuerdo, ya sea de alegría o de dolor, formaba parte de su historia. Con cada luna llena, ella regresaba a la playa, escuchando el susurro del mar y recordando que, aunque su madre ya no estaba físicamente, su espíritu vivía en cada ola, en cada brisa y en cada recuerdo compartido.